Bienvenidos a Chisme Real. Dale like, suscríbete y agárrate fuerte. Porque esto no es un chisme cualquiera, es dinamita pura, un préstamo de $20.000, un cuarto cargado de tensión y una madre que entre llanto y miedo se atrevió a contar lo impensable. Esto no lo viste en ningún portal de espectáculos. No es teoría, no es invento, y mucho menos un rumor. Es parte del juicio federal más maldito del año. Mientras todos se enfocan en lo que Cassie Ventura vivió junto a Diddy, hay un testimonio que voló por debajo del radar y podría cambiarlo todo, el de su madre. Sí, la madre de Cassie se subió al estrado y destrozó años de silencio con una sola aparición. Lo que confesó y lo que prefirió callar dejó al jurado completamente paralizado. Fue tan brutal, tan incómodo, que los abogados de la defensa decidieron no hacerle ni una sola pregunta. Silencio total. Pero aquí viene la bomba. ¿Cómo puede ser que un hombre que vale cientos de millones le exija dinero a la mamá de su novia? Y más grave aún, ¿por qué esa madre, aterrada, accedió a pagarle? Esa es la historia más escalofriante que ha salido esta semana del juicio contra Diddy. Un relato que comienza con el lazo más sagrado, el vínculo entre una madre y su hija. Pero cuando ese lazo entra en el infierno del abuso, las amenazas y el poder corrupto, lo que surge no es amor, es desesperación, dolor y puro horror. Regina Ventura, la madre de Cassie, jamás quiso fama. Nunca estuvo frente a cámaras, ni se interesó por los reflectores. Pero esta semana, cuando se sentó frente al jurado en el juicio federal contra Diddy, lo soltó todo. Y lo hizo con una crudeza que dejó helado al tribunal. ¿Y para qué la llamó la fiscalía? No fue para hablar de contratos ni de cámaras ocultas, tampoco para presentar nuevas pruebas, fue por algo mucho más íntimo y muchísimo más perturbador. No la llevaron para hablar de contratos, ni para aportar datos técnicos. La trajeron para romper la imagen, para que el jurado dejara de ver a Cassie como una estrella inalcanzable y la viera como lo que realmente es, una hija. Porque, seamos claros, mucha gente piensa que las celebridades están hechas de otro material. Tienen dinero, fama, acceso. ¿Qué tanto pueden sufrir, no? Pero cuando se presenta una madre real, con la voz quebrada y fotos temblando en sus manos, todo cambia. Ya no es Cassie Ventura, la artista. Es Cassie, la nena de Regina. Y ahí es donde el relato rompe cualquier escudo emocional. Regina no solo habló de lo que escuchó, habló de lo que vio con sus propios ojos, de lo que fotografió y de lo que hizo cuando pensó que su hija no iba a salir viva de esa pesadilla. Lo más impactante, confesó que en una de las discusiones más enfermas salió corriendo a la calle, le gritó en la cara a Diddy y trató de pegarle. ¿Eso la vuelve menos creíble? Para nada. Eso fue rabia pura, la clase de rabia que solo siente una madre cuando ve que le están destruyendo lo más importante que tiene. Y eso fue apenas el comienzo. Porque sí, podemos debatir palabras, versiones, recuerdos, todo eso es discutible. Pero hay una cosa que nunca miente, una foto. Y lo que Regina Ventura mostró en pleno tribunal no fue un relato, fue una bomba visual, evidencia directa, imposible de ignorar, un labio reventado, un tajo sobre la ceja, moretones enormes, profundos, marcados en las piernas y la espalda de Cassie. Y lo peor de todo, fue Regina quien tomó esas fotos, ella misma, no una amiga, no un testigo lejano. Fue una madre desesperada documentando lo que nadie más se atrevía a ver. No fue un paparazzi, fue su madre. Una mamá que agarró el celular con las manos temblando y pensó, esto tiene que quedar registrado. Y eso lo cambia absolutamente todo. Porque el juicio contra Diddy no es solo una guerra de testimonios, es una batalla contra la incredulidad. La defensa puede decir que Cassie exagera, que fue una simple discusión, que solo busca atención. Pero cuando las marcas están ahí, en alta definición, el cuento de se lo inventó se desmorona al instante. Y lo más siniestro es el contexto. Cassie no publicó esas fotos para escracharlo. No, se las mandó a su mamá, en privado, pidiendo ayuda. Una ayuda que llegó de la manera más insólita. Diciembre de 2011. En lugar de preparar la Navidad como cualquier familia, Cassie escribió un correo. No era una postal ni un mensaje tierno, era una bomba. Ese mail iba dirigido a su mamá y también a un empleado de Diddy. Un grito desesperado, una alarma encubierta que casi nadie notó. En el mensaje,
Cassie advertía que Didi la había amenazado con filtrar 2 videos íntimos. Uno de ellos, en pleno día de Navidad, o justo antes, o justo después. Una amenaza con reloj en mano, al borde del sadismo. Pero eso no fue lo único. En ese mismo correo, Cassie contó que Didi también la había amenazado físicamente. No solo a ella, sino a Scott Mescudi, más conocido como Kid Cudi, su pareja de aquel momento. Y la frase que usó para describirlo fue helada. Dijo que él iba a hacer que alguien les hiciera daño y que él estaría fuera del país cuando todo ocurriera. O sea, limpio, lejos, protegido. Regina, su madre, lo dijo bajo juramento. Al leer ese mensaje, se sintió físicamente enferma. Y no es una metáfora. No dijo, me puse mal. Dijo, mi cuerpo se enfermó. Así de fuerte fue el golpe. Así de real fue el miedo. Y pensalo por un segundo. ¿Qué madre no entraría en pánico si su hija le confiesa que su pareja la está amenazando con destruirla públicamente y físicamente? No era una amenaza económica. Era una amenaza total, emocional, sexual y violenta. Y lo más escalofriante es que Regina sabía que esas amenazas no eran puro humo. Eran reales. Por eso lo que hizo después no tiene lógica jurídica, pero sí un sentido visceral, maternal. Sacó un préstamo usando su propia casa como garantía y le giró $20,000 a Didi. Sí, le pagó. Y acá es donde la historia se vuelve completamente enferma. Porque si te digo que un tipo con una fortuna de cientos de millones de dólares le pidió plata a la mamá de su novia, suena como una broma de mal gusto. Pero no es un invento. Pasó. Y está declarado bajo juramento. Después de ese mail que Cassie mandó, Regina hizo lo impensable. Nada que un abogado recomendaría. Pero todo lo que una madre aterrada haría por proteger a su hija. Fue directo al banco, hipotecó su casa y transfirió el dinero. $20,000. La fiscal, sorprendida, le preguntó por qué. Y su respuesta fue tan directa como dolorosa. Porque tenía miedo por la seguridad de mi hija. Y esto no es un detalle cualquiera. El tipo tenía más plata que nadie. No necesitaba ese dinero. Pero igual lo exigió. Y lo más podrido es que, días después, se lo devolvió. Entonces, ¿para qué lo pidió? Ahí está la jugada enferma. No era por la plata. Era por el control, por el dominio. Fue una manera de dejarle claro a Regina quién mandaba, de humillarla, de demostrarle que podía hacer que una madre desesperada se arrodillara y pagara, aunque fuera millonario. Era una muestra de poder disfrazada de deuda. Y eso es lo que más miedo da. Claro, si Regina quería proteger a su hija, tenía que pagar, literalmente. Y para la fiscalía, ese pago no es cualquier cosa, es otro ladrillo más en el muro del patrón de coerción que están construyendo contra Didi. ¿Alcanza para acusarlo de extorsión aislada? Tal vez no, pero sí muestra cómo operaba él detrás de puertas cerradas. Control financiero, manipulación emocional, amenazas directas. Y lo más siniestro es que, en este caso, la víctima ni siquiera era la novia. Era la madre. Y lo peor todavía no había llegado. Año nuevo, Cassie está por cumplir 30. Regina viaja para celebrar el cumpleaños con ella. Un momento que debería haber sido alegre. Termina convertido en una escena sacada de una serie de crimen y drama. Ese día, según el testimonio, Cassie tuvo una discusión brutal con Didi. ¿Y qué hizo él? En medio del ataque, le robó el teléfono. Sí, así de patético. Un millonario quitándole el celular a su pareja, en plena calle, como un abusador más. Cuando Cassie regresó a casa, alterada, se lo contó todo a su madre. Y Regina no lo pensó ni un segundo. Llamó a la policía. Pero eso no fue lo más explosivo. Porque minutos después, Regina se lo cruzó de frente a Didi en la entrada del edificio. Y ahí estalló. Según su propio testimonio, lo enfrentó a gritos, lo insultó y hasta intentó pegarle. No fue un show. No fue un gesto simbólico. Fue una madre harta, desbordada por años de impotencia. No me importaba nada en ese momento, dijo. Estaba desesperada. Y aunque algunos podrían pensar que ese tipo de reacción podría jugarle en contra, fue todo lo contrario. Ganó puntos ante el jurado, porque no actuó como una testigo fría, entrenada, manipulada por la fiscalía. Fue una madre real, con emociones reales, que ya no podía más. Y eso impacta. Regina no actuó como una testigo técnica. Actuó como una madre rota, real,
cruda, sin filtros. Y lo que vivió no fue un episodio aislado, ni un ataque puntual, fue parte de un patrón. Un patrón que la Fiscalía está armando pieza por pieza. El patrón del control, de la intimidación, de las represalias cada vez que Cassie intentaba alejarse. Y lo más impactante es que el jurado lo vio todo como un solo paquete. Las fotos, el mail, el préstamo, el robo del celular. Todo narrado por la misma voz. La única persona que siempre estuvo del lado de Cassie, su madre. Y lo más insólito es esto. La defensa no le hizo ni una sola pregunta. Nada. Cero. Porque a esta altura del juicio, el testimonio de Regina Ventura ya no era una amenaza legal. No venía a tirar nombres nuevos, ni a desmantelar una red secreta de crímenes organizados. Pero lo que sí hizo fue igual de poderoso. Plantó algo que ningún abogado puede desmontar. Semillas de verdad emocional. Verdades que se clavan en la mente del jurado y no se van más. Porque lo que ella dijo tal vez no alcanza para demostrar que Didi lideraba una organización criminal, pero sí deja claro, con una frialdad brutal, cómo funcionaba el ecosistema que rodeaba a Cassie. Un ambiente asfixiante, turbio, donde los límites eran borrosos, las amenazas eran pan de cada día, y las consecuencias impredecibles. Regina no fue una testigo armada por la Fiscalía. Number fue una madre quebrada, que llegó con pruebas, con fotos de su hija golpeada, con un mail lleno de amenazas sexuales que aún le revuelven el estómago, con la confesión de que hipotecó su casa por puro miedo, con la valentía de haber llamado a la policía cuando todos miraban para otro lado. Y con una escena final que nadie podrá olvidar. La madre de Cassie enfrentando al mismísimo Didi, gritándole con todo el dolor acumulado en plena calle. Sin miedo, sin libreto, solo con una verdad, que lo estaba perdiendo todo, pero no iba a perder a su hija. Esa mujer no fue al estrado a buscar fama, ni dinero, ni venganza. No tenía nada que ganar. Estaba ahí porque su hija casi se le muere. No físicamente, sino emocionalmente. Y porque aún hoy no puede dormir tranquila sabiendo que ese hombre sigue caminando libre. Y eso es lo que la hace intocable. Por eso la defensa no se atrevió a tocarla, porque si la cuestionaban, perdían. Todo lo que dijo, lo dijo con el alma rota, sin estrategia, sin cálculos. Lo dijo como una madre con el corazón desgarrado. Regina no va a ser quien cierre este caso. Pero lo que dejó fue una marca indeleble, una grieta emocional que ningún tecnicismo va a poder tapar. Tal vez no haya pruebas legales suficientes para encerrar al millonario, tal vez no alcance para sostener toda la acusación. Pero si hay algo que su testimonio dejó bien claro es esto. Lo que vivió Cassie no fue normal. No fue inventado. Y no fue exagerado. Y a veces, en juicios como este, con eso basta. Basta para que la fachada comience a derrumbarse. Porque mientras desfilan más testigos y el juicio se alarga, las palabras de Regina siguen resonando. No por su valor legal, sino por algo más profundo. Porque lo que ella contó, lo podría haber dicho cualquier madre destruida. Y ahí está el verdadero golpe, la empatía. El punto donde el caso deja de ser sobre celebridades y se convierte en algo humano. Porque la pregunta ya no es si Didi tenía el control. La pregunta es mucho más directa, más incómoda, más cruda. ¿Qué harías vos si la que escribió ese mail no fuera Cassie, sino tu hija? Si esta historia te tocó, aunque sea un poquito, contámelo en los comentarios. Quiero saber qué te generó, qué opinás y qué pensás que va a pasar con todo esto. No te vayas sin darle con todo al botón de like. Suscríbete, activa la campanita y compartí este video si te dejó con la piel erizada. Porque todavía queda mucha data jugosa por destapar y acá la vamos a seguir contando sin filtro, sin miedo y con todas las letras. Comenta abajo qué opinas que te estoy leyendo.